del pacto o la teología federal, en la mañana de hoy estudiaremos el pacto davídico. Y este es un pacto muy importante por dos sencillas razones. Primero, porque en este pacto podemos ver todas las promesas hechas a Abraham con respecto a la nación de Israel cumplidas. Y en segundo lugar, también vemos que por ser el último pacto antes del nuevo pacto, vemos esas promesas a Abraham más claras, la podemos ver con mayor claridad. Y eso nos ayudará a tener una mayor comprensión de todo lo que se ha venido hablando hasta el momento con respecto a la teología de los pactos. Vamos a dividir nuestra escuela en tres partes. La primera de ellas vamos a analizar el pacto davídico en su contexto histórico. En segundo lugar, vamos a estudiar el pacto davídico, sus condiciones y sus bendiciones. Y por último, estudiaremos el pacto davídico y sus sanciones. Así que vamos a desarrollar nuestro primer punto rápidamente para aprovechar al máximo el tiempo. Les agradezco, hermanos, como siempre, como es costumbre quizás en las escuelas dominicales que expongo, que las preguntas, los aportes, lo dejemos para el final para que podamos desarrollar toda la enseñanza. ¿Por qué o para qué necesitamos estudiar su contexto histórico para entender el cumplimiento de estas promesas? Necesariamente debemos hacerlo porque hay dos cosas que debemos recordar antes de dar inicio a desarrollar el tema del pacto davídico como tal. Y son las promesas hechas a Abraham y también los problemas por las demandas del pacto mosaico. Nosotros debemos siempre mirar que aunque son pactos distintos, hay una relación muy estrecha, hay una relación importante entre estos tres pactos, el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. Y las promesas del pacto abrámico, nosotros vimos que Dios le prometió a Abraham una descendencia grande viviendo en la tierra de Canaán. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos el cumplimiento de esas promesas específicamente. Quiero que me acompañen a Josué, el libro de Josué en el capítulo 21, versículos 43 al 45. Vamos a estudiar vamos a leer muchos pasajes del Antiguo Testamento y les ruego que me tengan paciencia porque es importante. Josué capítulo 21, versículos 43 y 45. Nosotros vemos al final del libro de Deuteronomio que el pueblo de Israel estaba a las orillas del río Jordán y estaba a punto de entrar a la tierra de Canaán. Y el libro de Josué es ese libro que nos relata cómo se da esa conquista de esa tierra. Dice Josué en el capítulo 21, de esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y escuchen esto, no faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel. Todas se cumplieron. Absolutamente todas se cumplieron. Pero qué tan grande era el pueblo de Israel, porque Dios había prometido que haría de esta nación una nación grande. Dice en el primer libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 20, lo voy a leer para ustedes, que Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que estaba en la abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba de todos los reinos, desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Estos pueblos que se convirtieron en tributarios, sirvieron a Salomón todos los días de su vida. Entonces tenemos que recordar que Dios está cumpliendo las promesas que se encuentran en el pacto abrámico y sus descendientes en estos momentos son muchos y han entrado a la herencia que les fue prometida en ese pacto. ¿Están viviendo en qué? Están viviendo una vida bendita en Canaán en estos momentos. Pero esta vida bendita no duraría mucho tiempo. Por eso debemos mirar el segundo aspecto de este contexto histórico. Y eran los problemas que exigía las demandas de la ley. Los problemas que exigía el pacto mosaico. Recordemos que tanto el pacto abrámico
como el pacto mosaico, la promesa en que los israelitas ciertamente heredarían la tierra de Canaán. Es decir, que el pacto mosaico era quien regulaba los demás pactos, en el sentido del pacto abrámico y el pacto davídico. El pacto mosaico es por eso que se hace siempre referencia en el Nuevo Testamento al hablar del antiguo pacto. Siempre se cita el pacto mosaico, pero es por eso, porque es el pacto que regula estos dos pactos, el pacto abrámico y el pacto davídico. Habían unas promesas que se cumplirían sí o sí, pero también Dios condicionó esas promesas para el pueblo en el pacto mosaico. Había una parte incondicional que se cumpliría y también había una parte condicional, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, nosotros vimos que los israelitas ciertamente heredarían la tierra de Canaán, pero también es cierto que algunos podían ser cortados de esa herencia. Podían ser cortados de esa herencia, así que si no guardaban el pacto. Y leo para ustedes Jueces capítulo 2 versículo 7. Después que Josué, despidió al pueblo, los hijos de Israel fueron cada uno de su heredad para tomar posesión de la tierra, y el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían sido testigos de la gran obra que el Señor había hecho en Israel. Pero pasó lo siguiente: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Murió Josué. ¿Y qué pasó con el pueblo? Versículo 11. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, y que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses entre los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor. Se postraron ante ellos y provocaron a ira al Señor, y dejaron al Señor y sirvieron a los Baales y a Astarot. Y se encendió la ira del Señor contra Israel. ¿Y qué pasó? Dice la Escritura: el Señor los entregó en manos de los salteadores que los saquearon, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Vemos, el Señor se aparta de ellos. Y no solamente eso, sino que el Señor mismo se va a encargar de ir humillándolos una vez y otra vez. Dice, por donde quiera que iban, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como el Señor había dicho y como el Señor les había jurado, y se angustiaron en gran manera. Entonces, ¿qué pasó? Dice el versículo 16. El Señor levantó jueces que libraron de la mano de los que los saqueaban. Pero con todo esto, dice la Escritura, no escucharon a los jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, y no hicieron como sus padres. Y nuevamente, ¿qué sucedió? Se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo: por cuanto esta nación ha quebrantado el pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellas a Israel, para ver si guardaban o no el camino del Señor y andaban en él como lo hicieron sus padres. Entonces vemos el problema con los que no guardaban el pacto mosaico. Por eso ellos necesitaban jueces, necesitaban líderes, para que de esta forma ellos guardaran la ley para ellos. Sin embargo, los jueces eran insuficientes. Los jueces se levantaban, fallaban, morían. Y la pregunta entonces era, ¿seguirían el camino de Jehová o no? Esa era la pregunta. Y el último versículo del libro de los Jueces cierra con estas palabras que dan pie a lo que vamos a estudiar. Dice Jueces capítulo 21 versículo 25. En estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el contexto del pacto davídico, es decir, la situación en que Dios hizo ese pacto con David, es gracias a la insuficiencia del pueblo y a la insuficiencia de los jueces, cuya desobediencia estaba trayendo maldiciones en vez de bendiciones. Entonces la vida bendita de los descendientes de Abraham no había llegado por completo. Pero Dios le había prometido a Abraham, ¿qué cosa? Que reyes saldrían de él.
le había prometido a Judá que sus hijos serían los reyes. Y también le había dado a Israel las leyes para esos reyes. De manera que el Señor iba a cumplir indudablemente todas sus promesas. Y ahí es aquí donde aparece en el panorama el rey Saúl. Pero pasa algo, Saúl no era de la tribu de Judá y Saúl tampoco fue escogido por el Señor. Pero el Señor les dio a Saúl para demostrarles que no era como ellos pensaban. Pero en cambio, ¿qué pasó? Saúl desobedeció, violó la ley del Señor y el Señor lo juzgó. En cambio, en contrario, el Señor escoge a David. David, que después que subió al trono de Israel y después de sus conquistas a muchas naciones, en particular a los filisteos, David tenía planes de edificar la casa o el templo a Jehová. Y recuerden las palabras de Deuteronomio en el capítulo 12. Dijo Moisés que el Señor iba a dar reposo de todos los enemigos de alrededor. Eso era una promesa que se estaba cumpliendo. Iban a habitar seguros y el lugar de Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, y allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Noten esas palabras de Deuteronomio, de manera que Dios había prometido a los israelitas por Moisés que cuando tuvieran el reposo de sus enemigos, algo que no tenían después de la muerte de Josué, porque vinieron muchísimas guerras y sufrieron mucho, Dios pondría su nombre en medio de ellos y aparecerían los sacrificios, etcétera. Y esto es el contexto de las sanciones de David. Y en este contexto es cuando Dios vino a David por medio del profeta Natán y le dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículo 8 al 17, las condiciones y las bendiciones del pacto. Y esto nos conecta con nuestro segundo punto. El pacto davídico, sus condiciones y sus bendiciones. Yo quiero que vayan conmigo al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 17. Y nos vamos a quedar un rato ahí. Segundo de Samuel, capítulo 7. Leo para ustedes. Ahora pues, así dirás a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo por donde quiera que has ido, y has exterminado a todos tus enemigos de delante de ti. Y haré de ti un gran nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel. Y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes, y como desde el día que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré reposo de todos tus enemigos. Escuchen eso, lo que habíamos leído en Deuteronomio. Te daré reposo de todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Pero viene lo importante de este pacto, versículo 12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres. Noten la palabra incondicional o la promesa incondicional que vamos a mirarlo más adelante. Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Y esto es el pacto davídico. ¿Cuáles son sus condiciones entonces? En primer lugar, el rey tenía que edificar y guardar el templo de Dios. Y en los versículos 12 al 14, Dios le dice a David
que no sería él o no iba a ser él quien le construiría el templo, su hijo lo haría, Salomón. Entonces es la responsabilidad del rey levantar, proteger y guardar el templo de Dios. Y esto es exactamente lo que Salomón hizo. Salomón le dedicó al Señor el templo con todo el pueblo por medio de una oración que nosotros encontramos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 8. Pero ese templo también estaba tipificando algo más, el verdadero templo que vamos a ver más adelante, que es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 29 de Primero de Reyes 8, en la oración que Salomón dedica al Señor, dice lo siguiente: que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Y piensen en la gloria de ese momento. ¿Por qué en la gloria de ese momento, hermano? Porque después de siglos, después de la muerte de los patriarcas, después de 400 años en la esclavitud de Egipto, después de 40 años vagando en el desierto, después de que el Señor entregara, después que el Señor diera jueces, a la nación de Israel, después de derrotas, después de conquistas, después de tristezas, después de Saúl, después que Saúl cae, después que David toma el trono y empieza a vencer, por fin los descendientes de Abraham están en la arena del mar, son como la arena del mar, y están en la tierra prometida, sin enemigos, y por fin con un templo edificado en el monte de Jerusalén. Y ese es el privilegio y la responsabilidad que tenía el rey al levantar y guardar el templo. Eso era importante y glorioso para el pueblo de Israel en ese momento, porque era lo que siempre habían esperado de las promesas, de las promesas hechas a Abraham y a Moisés. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros vemos en los libros de los reyes y los libros de las crónicas que una de las cosas más importantes que en la vida de cada rey era si adoraba a Dios o no. Si adoraba a Dios o no. Y los reyes justos purgaron la tierra de Israel de los ídolos. Pero los reyes malvados lo que hacían era traerlos y adorarlos, edificarle altares. Así que era importante que el rey realmente adorara a Dios, levantara el templo y guardara el templo. Pero había otra condición. Noten el versículo 14. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Es decir, la otra condición era que el rey tenía que guardar la ley. Tenía que guardar la ley. La responsabilidad del rey, según el pacto, es guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque recuerden, el pacto mosaico exigió que al rey se le debía dar una copia de la ley y debía estudiarla de día y de noche. Él debía estudiar la ley. Él debía tener una copia de la ley y estudiarla de día y de noche. Así que cuando Dios le dice a Salomón que sería el rey, o que cuando David promete el rey a Israel, David llama a su hijo Salomón y antes de morir, él le dice estas palabras. Primero libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre y guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. De manera que el rey tenía que cumplir la ley. Él debía observar la ley. Así que esa era otra condición del rey. Ahora, el rey también debía representar
a el pueblo ante Dios. Esa era otra condición. El rey sería el representante del pueblo ante Dios. Y esto lo vemos desde el momento en que el enfoque de las narrativas que nosotros encontramos en los libros históricos empiezan diciendo, y el rey hizo lo recto ante los ojos de Jehová, o no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y frecuentemente se añadía otra frase, obedecieron como su padre David, o no obedecieron. Y cuando el rey guardaba la ley, guardaba el templo y mantenía la pureza de la adoración de la nación, ¿qué sucedía? Dios los bendecía a todos, porque el rey es la cabeza federal de la nación, es la nación en sí misma. Y cuando el rey no guardaba la ley, ni guardaba el santuario, ni protegía la santidad de la adoración de Jehová con toda la nación, ¿qué sucedía? El pueblo sufría. El pueblo sufría. Y vimos un ejemplo claro. Nosotros en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, vemos el censo de David. David peca contra el Señor por el censo, porque era orgullo de David. ¿Y qué hace el Señor? Envía una peste al pueblo donde mueren 70,000 hombres. David era representante y sus actos tienen consecuencias como representante. Entonces el rey representa al pueblo ante Dios en sus responsabilidades. Esto resuelve los problemas durante los jueces. Un rey gobierna a todas las tribus en lugar de una sola persona, ¿verdad? Por tribu o por un tiempo. Así que el rey une a todos y representa a todos y resuelve el problema, entre comillas, de las demandas del pacto mosaico, o por lo menos provee una solución temporal, porque de alguna manera el rey guardaría el pacto o no. La obediencia o la desobediencia del rey tendría repercusiones en su pueblo. Así que estas eran las condiciones del pacto. ¿Cuáles eran? Tenía que edificar y guardar el templo, tenía que guardar la ley y tenía que representar al pueblo. Esas eran las condiciones del pacto davídico. Pero ¿cuáles eran las bendiciones? Si cumplían esas, ¿cuáles eran las bendiciones? Si cumplían. Si no cumplían, habían sanciones que también las veremos. La primera bendición era un trono establecido. Un trono establecido. Nosotros leemos en el Salmo 89, en el versículo 3, dice que hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y si alguno había pensado que en la narrativa que leímos en el segundo libro de Samuel, donde no se menciona la palabra pactos, entonces era porque no existía realmente un pacto con David. Cuando leemos el Salmo 89, que es un comentario de lo que encontramos en segundo de Samuel, capítulo 7, nosotros nos damos cuenta que efectivamente no necesitamos que exista la palabra pacto para demostrar que efectivamente lo es. Así lo vimos también en Génesis capítulo 2 con el pacto de obras. No necesariamente debe decir pacto para que se cumplan todas las características y condiciones de un pacto. Y lo vemos claramente aquí. Dios tomaría o Dios cumpliría las promesas o las bendiciones del pacto davídico. Dios establecería y edificaría el trono de David. Y en el segundo libro de Samuel, nosotros vimos que él había dicho a David, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Entonces vemos la analogía de la fe claramente expuesta, porque vemos cómo la escritura se expone a sí misma. Lo que está en segundo libro de Samuel lo vemos más claro en el Salmo 89, pero también lo vemos en el Salmo 132. En el versículo 11 dice, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De su descendencia pondré sobre su trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. De manera que un trono establecido para siempre era una de las bendiciones del pacto davídico, si cumplían con las condiciones que vimos anteriormente. ¿Y por qué hago ese énfasis? Porque más adelante voy a explicar que tanto las promesas incondicionales se cumplirían, como también las condicionales tenían una injerencia fuerte en este pacto. La segunda bendición del pacto será reposo y prosperidad en Canaán, que estaban tipificando otro tipo de reposo superior.
pero es importante cómo lo muestra como una bendición por obedecer el pacto. Y que ese reposo nosotros gozaríamos en Cristo, que sería nuestro verdadero reposo. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Dice, llegaron los días en que David había de morir, lo leí ahorita, y le dice a Salomón que cumpliera la ley. Entonces David estaba diciendo a Salomón que tenía que guardar la ley de Moisés para que prospere en todo lo que haga. Entonces, parece como si estuviera recordándole el pacto mosaico. Pero él añade en el versículo 4 y dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló. Si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará de ti varón en el trono de Israel. Es decir, el rey davídico que guarda la ley, entonces tendrá reposo y prosperidad en Canaán. En Canaán. Todas las bendiciones prometidas a Abraham y protegidos por el pacto mosaico se encuentran en el rey. Recuerden, el pacto mosaico regula los dos pactos, el abrámico, todas las promesas que se hicieron en el abrámico, él regula esas promesas si cumplen o no cumplen el pacto. Y eso lo vemos en el pacto davídico también. Estaban regulándose esas promesas. Sí, vas a gozar de reposo y de prosperidad, pero si cumples el pacto, si lo cumples. Y como hemos visto, la historia de los reyes y la historia que vemos en las crónicas, la historia de Israel siempre fue obediencia, bendición, desobediencia y maldición. Así que es claro que cuando leemos los libros de Reyes y Crónicas, debemos nunca pasar por alto el tema de los pactos, porque debemos entender por qué Dios actúa como actúa. No actúa como actúa porque actúa de manera deliberante. O sea, simplemente hay una razón de ser porque el Señor actúa como actúa. La tercera bendición del pacto davídico es la presencia y la protección de Dios. Ya vimos que el Señor bendeciría con prosperidad y paz, y también el Señor cuidaría de ellos. Ahora, la presencia y la protección de Dios. En Deuteronomio, Dios había prometido a los israelitas que cuando tuvieran reposo, escogerían un lugar donde Él pondría su nombre. Y con esto en mente, vayan conmigo a primer libro de Reyes, en el capítulo 6, versículos del 12 al 13. Leo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, nuevamente, e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David, y habitaré en ella. Noten la presencia especial de Dios, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Dios promete que si Salomón guarda la ley, Dios habitaría en el templo en medio de los hijos de Israel. Y si Dios está con el pueblo, no hay nada ni nadie que los pueda derrotar. Entonces hay una correspondencia entre las condiciones y las bendiciones. Y la vemos claramente. El rey tiene que guardar y edificar y guardar el templo, guardar la ley y representar al pueblo ante Dios. Si cumple con estas condiciones, Dios establecería su trono, le daría a la nación reposo y prosperidad, y su presencia y protección estarían siempre con ellos. Si vemos esa conexión, es por eso que este pacto es muy importante para el reino de Israel, porque en medio de ellos, en medio del pacto, el reino llega a su cumplimiento. Por eso digo el reino llega a su cumplimiento, porque hay unas promesas que tienen una importancia también tipológica, hay unas sombras que veremos más adelante. Pero aquí llega a su cumplimiento las promesas hechas a Abraham. No un cumplimiento completo, porque todo el cumplimiento se da en el nuevo pacto con Cristo, pero sí las promesas al pueblo de Israel, a Israel. Así que el pueblo abrámico, por fin, ¿en qué estaba? Estaba en la tierra prometida, bajo reyes
del linaje de Judá, como Dios lo había prometido, estaban sin enemigos, Dios estaba en medio de ellos y había un templo donde adorarlo. Todas las promesas hechas a Abraham estaban cumplidas. Es una repetición o algo parecido a lo que sucede con Adán en el Edén. Es como si un nuevo pacto de obras se levantara, teniendo y guardando las proporciones. No es un pacto de obras como el del Edén, pero es, o podemos decir, que tiene una gran injerencia, una gran parte de obras. Porque si tú haces, obtienes. Si tú no haces, obtienes castigo. Entonces, esas promesas y esas condiciones también tendrían algunas bendiciones. Así que obedecen para vivir en Canaán. No puedes ganar la vida eterna, pero si obedeces puedes vivir en Canaán próspero, sin enemigos. Así que las Escrituras nos están mostrando, ¿verdad?, algo parecido a lo que sucedió en Edén. Si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos. En otras palabras, haz esto y vivirás. Y si no lo haces, serás castigado. Serás castigado. Si no lo haces, ¿qué pasa? Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Las sanciones del pacto. El pacto davídico y sus sanciones. A lo largo de la serie, nosotros vemos que todos los pactos tienen sanciones que garantizan que la participación de los partidos se cumpla. Y este pacto no es la excepción. Vamos a hablar de dos amenazas o dos sanciones que encontramos en el pacto davídico. La primera de ellas es el juicio de Dios mismo. El juicio de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si invertimos y decimos que si Dios es contra nosotros, ¿quién con nosotros? Terrible, ¿verdad? Pero eso era así. Al rey que no guardaba el pacto. Todo rey que no guardaba el pacto, las Escrituras nos enseñan claramente que eran castigados. Vayan conmigo al Salmo 89. Vamos a leer un rato ese Salmo. Salmo 89, versículo 29 al 32. Habían promesas, ¿verdad? Salmo 89 dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Pero noten el versículo 30. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Y esto proviene del pacto davídico. Lo leímos en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14, donde dice que si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y tenemos que conectarlo necesariamente con el pacto mosaico, porque Dios prometió en sí mismo, él traería maldición y destrucción a los israelitas que violaran el pacto. Tenemos que siempre guardar la conexión. Leímos en Jueces también, en el versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Así sería para el rey infiel. Ese era el castigo. Por eso era tan importante su representación como rey. Porque en él le hacía todo lo que le sucedía al pueblo. Si obedecía, si era fiel, el Señor lo bendecía al pueblo. Pero si no, el Señor los castigaría. Así que Dios establecería el trono de David. Pero si el rey era infiel, sería otro rey quien tomara su lugar. Y esto obviamente producía un deseo en los corazones del pueblo para que por fin viniese un rey que fuera fiel y que guardara la ley de Dios. Pero vemos siempre que el linaje de David falla una vez más y una vez más y una vez más. ¿Dónde entonces está el rey fiel? Esa es la pregunta que queda en letras grandes en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está ese rey fiel? Pero la segunda sanción es la expulsión de Canaán. La expulsión de Canaán. Segundo libro de Reyes, capítulo 23,
versículo 26. Dice, estas palabras, para ponerlo en contexto, estas palabras provienen de los días de Josías. Josías había hecho un gran trabajo por restaurar o por reformar el reino. Un gran trabajo, pero sin embargo noten lo que sucedió, versículo 26. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 26. Con todo eso lo que había hecho Josías, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho yo, mi nombre estaría allí. Dios quitaría la presencia de Israel y lo castigaría por su desobediencia. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 6. Mas, si obstinadamente os apartaréis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que los he entregado, y a esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, dice el Señor. Será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y les sirvieron. Por eso Jehová ha traído sobre ellos todo este mal. Todo este mal. Así que cuando Dios quitó, y lo vemos, su presencia de Israel, Israel fue rápidamente destruido. Israel fue llevado como esclavo cautivo a otras naciones, de manera que podemos comparar la gloria de David, de Salomón y del pacto davídico, ¿con qué? Con el exilio de Israel y con el dolor, con la derrota. Podemos mirarlo de esa forma y mirar ese contraste. Por supuesto, esto afectaba mucho la mente del pueblo de Israel. Esas promesas plasmadas en el Salmo 89 que formaban toda la esperanza de la nación de Israel, y de ese rey que pronto vendría a sacarlos de ese estado de esclavitud. Entonces, cuando Israel estaba en el exilio, por ejemplo, ellos estaban pensando, ¿cómo puede ser que nos esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que estemos exiliados cuando Dios hizo un pacto con David? Nuestro Dios hizo un pacto con nuestro padre David. Pero ¿dónde está la fidelidad de Dios? Preguntaban muchos. ¿Por qué? Porque no entendían lo que sucedía. Y dice el versículo 36 del Salmo 89, dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol de delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Pero noten el 38. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Y en el versículo 49 el salmista está hablando del juicio de Dios contra la casa de David y contra la nación. Y él le dice, Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová por siempre. Noten la pregunta que se hacían los israelitas por el dolor tan grande que sentían en sus corazones al no entender. Es decir, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? En otras palabras, ¿dónde están las promesas del pacto? ¿Dónde está lo que juraste en el pacto? ¿Qué sucedió? Pues sencillo, hermanos. Dios cumplió, Dios fue fiel. Los reyes fueron infieles. Los reyes desobedecieron. Y Dios los juzgó. Dios los expulsó de la tierra de Canaán. Y en vez de que los hijos de Abraham se estuvieran multiplicando y viviendo en Canaán, estaban muriendo y siendo esclavizados.
estaban exiliados, pero Dios sí cumplió su pacto con Abraham. Y lo hemos visto en la Escritura. Pacto mosaico estaba juzgándolos por medio del pacto davídico, porque los reyes, las cabezas federales de la nación, que eran infieles, desobedientes, y el Señor los estaba enjuiciando. Pero con todo esto, ¿cuál es la teología o la enseñanza que nosotros podemos encontrar en el pacto davídico? Porque nosotros al analizar este pacto podemos encontrar muchas similitudes con el pacto abrámico. Por ejemplo, nosotros encontramos el cumplimiento de esas promesas de una forma inmediata, pero también a futuro. Así que nosotros vemos también una parte que es condicional, pero una parte que también es incondicional. Por ejemplo, Dios prometió incondicionalmente traer un rey que establecería el reino de David eternamente. Él lo había prometido y era lo que él iba a hacer incondicionalmente. David no tenía que hacer absolutamente nada para que el Señor cumpliera con su promesa incondicional de establecer su reino, su trono eternamente. Sin embargo, esta promesa también tenía una parte condicional. Y la promesa condicional era para la descendencia natural de David, para la descendencia natural, Salomón y sus descendientes, los reyes de Israel. Y esas bendiciones que ellos iban a recibir dependían de su obediencia, dependían de su cumplimiento a la ley. Así que el pacto davídico incluía también un principio de obras para la descendencia natural de David. Si ellos, como reyes de Israel, obedecían la voz de Dios, el Señor los bendecía. Pero si ellos no obedecían la voz de Dios y no cumplían la ley, entonces Dios prometía sacarlos y desterrarlos. Así que vemos esa similitud con el pacto abrámico también, porque también sucede algo así. Es por eso que David encomienda las palabras que encomienda a Salomón cuando le pide que por favor guarde sus preceptos, que por favor guarde su ley, que sea un hombre para que le vaya bien, para que prospere. Esas peticiones de un padre, de un corazón de un padre hacia su hijo, era precisamente lo que el Señor le pedía que cumpliera, no solamente como hijo, sino también como rey. Así que si los hijos de David desobedecían, entonces Dios les quitaría el trono. Y si ellos, como representantes de Israel, perdían o desobedecían, serían castigados. Y el pueblo sufría todas las consecuencias del pecado del rey. De manera que la promesa para los hijos naturales de David sí era condicional, mas no para la descendencia sobrenatural de David. Esa era incondicional. Porque para ninguno de los hijos de Salomón, ninguno tenía la seguridad de permanecer en el trono. ¿Y saben por qué? Porque el requisito número uno para permanecer perpetuamente en el trono era la obediencia perfecta a la ley de Dios. Ese era el requisito, hermanos. ¿Y quién podría cumplirlo? Solo Cristo. Así que es por eso que en el pacto davídico estaban representadas dos simientes. Una simiente natural, Salomón y sus descendientes, y una simiente sobrenatural, Jesucristo, el verdadero Salomón. Él que verdaderamente sí cumpliría con todas las condiciones de este pacto, porque Él no solamente edificaría el templo, sino que Él es en sí mismo el templo de Dios. Él no solamente iba a guardar la ley, sino que esa obediencia, justicia perfecta iba a ser imputada a su pueblo. Él no solamente iba a representar a su pueblo, sino que además iba a seguir interviniendo, orando todos los días por él hasta que regrese. Así que en Cristo sí encontramos todos los cumplimientos de este pacto davídico, todas esas promesas o todas esas, incluso esos tipos y sombras que encontramos, lo vemos más claro todavía en el cumplimiento con Cristo. Por ejemplo, nosotros vemos que en este pacto es donde se cumple la promesa del reposo. Israel estaba reposando de sus enemigos, ¿cierto? Pero un reposo temporal. ¿Por qué? Porque el reposo verdadero lo iba a dar Cristo. Él es nuestro verdadero reposo. Él y solo Él. Así que
Jesús es el verdadero Salomón. Jesús es la verdadera promesa de ese trono eterno y perpetuo. Fue Jesús quien cumplió efectivamente esta promesa. Además, otro aspecto importante es que todos los descendientes naturales de David, todos sin excepción, violaron el pacto. Todos, incluso Salomón. Nosotros leemos tristemente todo lo que sucedió con Salomón. Todos, excepto Cristo. Excepto Cristo. Él obedeció todas las condiciones del pacto a la perfección. Y fue por esa razón, hermanos, que la muerte no podía tener potestad sobre él. Y ese fue el argumento que dio el apóstol Pedro en su discurso en Pentecostés. Ustedes recuerdan en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículo 24, Pedro está hablando de Cristo y dice: a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él, y noten cómo Pedro hace la conexión inmediata con el pacto davídico: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido. El cumplimiento entonces del pacto davídico ocurrió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la simiente prometida de David, que sí iba a reclamar lo que por derecho le correspondía, que era el trono eterno para siempre. Y note que Pedro sigue diciendo en el versículo 29, hermanos, el patriarca David os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado. En otras palabras, en él no iba a ser el cumplimiento. Él era igual que nosotros, un hombre pecador. Y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Hermanos, Dios es fiel. No es así con Israel. Sus reyes fueron infieles. Pero a pesar de la infidelidad, el trono de David continuaba teniendo esperanza. Continuaba guardando esa esperanza por causa del rey prometido, por causa de la simiente prometida, por Cristo, hasta que viniera ese rey en la casa de Judá y estableciera ese trono para siempre. Así que para ya terminar y en conclusión, Dios establece y gobierna sus reinos por medio de pactos. Sus reinos por medio de pactos. Y el reino de Israel era el testigo de esto. Y es más fácil entender, hermanos, el libro de los reyes y de las crónicas, si podemos verlo a la luz de lo que realmente es, a la luz del pacto. Y nosotros podemos entender aún más los salmos, porque los salmos no solamente contienen alabanzas y bendiciones por lo que Dios ha hecho, sino que también contienen lamentaciones de los israelitas que le pedían desesperadamente a Dios: Señor, ¿cuándo cumplirás tus promesas? Las promesas del pacto. Pero también es más fácil entender los profetas, porque no solamente eran enviados para llamar la atención del pueblo y decirles que si no se arrepentían iban a ser destruidos, sino que también ellos podían hablar del futuro y hablaron de un nuevo pacto, hablaron de la redención, hablaron del perdón de los pecados. Pero el pueblo de Israel no entendía cómo vendría esa simiente. No era según sus esperanzas, era más allá de su entendimiento. Ellos no entendían que Dios mismo se encarnaría y vendría para redimirlos. Y esa es la gran enseñanza que nos deja el pacto con David. Toda la gloria sean dadas a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey eterno. Él es el mediador de un mejor y nuevo pacto, donde Él es nuestro representante, donde Él es nuestro templo, nuestro reposo, y en quien gozamos de todas las bendiciones del siglo venidero gracias a su obra en la cruz. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y no sé si tienen preguntas. Ya se me acabó el tiempo. 4 minutos. Preguntas, aportes. Si fue claro, me preocupa, como dice un hermano por ahí, o no entendieron nada. Bueno, entonces oremos, hermanos.